sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Reciban, mis queridos hermanos, un saludo cordial. Hoy que hemos llegado al domingo 16 del tiempo ordinario. Y quisiera compartir con ustedes primeramente la palabra de Dios propia de este domingo, que está tomada del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, Jesús había enviado a sus 12 apóstoles en la misión. Los había enviado a predicar el Evangelio y los había enviado con poder para que su palabra que predicaban fuera eficaz. Pero además les dio hasta poder de curar enfermedades y expulsar demonios. Ellos se fueron de 2 en 2 y en el tiempo convenido regresaron a reunirse con Jesús. Hoy este Evangelio nos presenta precisamente su regreso. Regresaron llenos de gozo, porque no hay nada, ninguna misión más gozosa, más gloriosa, que dar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Regresaron llenos de gozo, contando a Jesús todo lo que habían enseñado y hasta los milagros que habían realizado. Pero regresaron cansados, y no cabe duda que Jesús también estaba cansado, porque Él no se quedó de vacaciones. Así que Jesús, como buen pastor, sintió compasión por sus apóstoles y les dijo: vamos a un lugar apartado y tranquilo para que descansen un poco. Y es que necesitaban, por una parte, el descanso, pero necesitaban esa convivencia, ese estar con Jesús. Pero además tenían que evaluar la misión realizada. Tenían que poner en común, contar a todos, pues cómo había sido la misión para cada uno, para cada par de discípulos que habían ido a este lugar o al otro. Necesitaban pues contar lo que habían enseñado, hasta los milagros que habían realizado. También poner en común su experiencia acerca de cómo la gente había recibido el mensaje que ellos llevaban. Pues bien, se embarcaron posiblemente en la barca de Pedro, pero los lagos siempre están en un lugar más bajo. Así que en los alrededores del lago, colinas, cerros, pues vive la gente, hay tantas viviendas.
la gente vio hacia dónde iba aquella lancha, repito que posiblemente la lancha de Pedro, y dijeron, van a tal lugar. Y la gente tenía tanta hambre y sed de la palabra de Dios que corriendo se fueron por tierra y se les adelantaron, de tal manera que cuando desembarcaron en lugar aquel lugar apartado y tranquilo que esperaban encontrar, se encontraron con aquella multitud. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué habría hecho yo? ¿Acaso Jesús les dijo a sus apóstoles, denle vuelta a la lancha y vamos a otro lugar, porque aquí no nos van a dejar descansar? Pues nada de eso. Jesús amaba a aquel pueblo y como lo amaba sintió compasión por toda aquella gente porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Así que desembarcó y dice San Marcos que se dedicó a enseñarles muchas cosas, de tal manera que hasta se les hizo tarde. Y cuando ya se hizo tarde, Jesús se dio cuenta del hambre de la gente. Y fue entonces cuando llegó hasta multiplicar los panes y los peces para dar de comer a aquella multitud. Pero eso será algo propio del domingo que viene. Pues nosotros hoy démosle un vistazo a la primera lectura. Porque la primera lectura, pues es una crítica a los pastores de allá del pueblo de Israel. Está tomada del libro de Jeremías. Y es que Dios era el pastor. Dios se declaraba el pastor del pueblo de Israel. Pero también había encargado a la dirigencia del pueblo que fueran pastores del pueblo. Ahí estaban los escribas, es decir, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes. Pero esta gente, en vez de ser pastores, se aprovechaban más bien del pueblo. Por eso esa primera lectura dice, comenzando esa primera lectura, ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Y Dios anuncia el castigo. Dice, yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Y anuncia la llegada de un verdadero pastor. Dice, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. Pues esto es parte de la primera lectura. Y ese pastor, ese rey que vendrá, será precisamente Cristo Jesús. Pues esta palabra de Dios de este domingo es la gran ocasión para que nos hagamos un examen de conciencia. Y ese examen de conciencia me lo tengo que hacer primeramente yo. ¿Será? Me tengo yo que preguntar que me parezco a ese Jesús tan buen pastor, o más bien me parezco a los pastores que la primera lectura, la de Jeremías, critica, que dejaban perecer al rebaño, que no se ocupaban de él. Hoy, con ocasión de la pandemia, pues muchas veces a nosotros los sacerdotes nos llaman, por decir algo, para visitar a algún enfermo. Y una vez pregunta, pero usted no es de esta parroquia, el enfermo no vive en esta parroquia. Ya fueron con su sacerdote, con su párroco. Y muchas veces, y tristemente nos dicen, ya fuimos,
pero dice que por la pandemia no están saliendo. Qué triste. Cuando que nosotros los sacerdotes, y yo me siento, pues cuestionado por esta palabra de Dios. Todos los sacerdotes, pues deberíamos concurrir tomando las precauciones del caso para atender, en este caso, a los enfermos y darles los sacramentos, dar ese consuelo, dar esa palabra de Dios que tanto necesita nuestro pueblo. Pero es la ocasión también de un examen de conciencia de todos ustedes feligreses, porque nos dice ahí esta palabra de Dios que la gente de los alrededores del lago corriendo se fueron por tierra y se adelantaron a Jesús. Y era gente que tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Y hoy en día, pues cada uno de nosotros nos debemos preguntar. Claro que hubo un tiempo en que las iglesias estuvieron cerradas, pero ahora que las iglesias ya se han ido abriendo, ¿será que nosotros también, con todo el gozo, con todo el entusiasmo, concurrimos cada domingo para participar en la Eucaristía y escuchar esta palabra de Jesús y de recibir también el pan que Cristo nos ofrece en la Eucaristía? El tener la oportunidad de tener ese encuentro personal con Jesús. Ojalá que nos hagamos este examen de conciencia, porque hay gente que cuando vino la pandemia, pues decían, qué bien, estamos exentos de ir a la Eucaristía el día domingo. Ya las iglesias están cerradas. Qué bien, ¿verdad? No podemos ir. Triste, ¿verdad? Pero cuando ya las iglesias están abiertas, hay tantos que se han acostumbrado a ya no participar en su iglesia. Ojalá que eso no suceda con nosotros. Termino este breve mensaje dándoles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.